Continuar con la parte de gastro, ya la parte de digestivo. Ya hemos visto la parte de es todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Todos los factores, todas las hormonas, sistema nervioso, ¿no? Que actúan, ¿no? A nivel del sistema digestivo. Hemos visto la motilidad, ahora vamos a ver las funciones secretoras, ¿eh? Una de las funciones del tubo digestivo es secretar sustancias para que lubriquen los alimentos, ¿no? Para que sean más fáciles de digerir, ¿no? Y cada porción del tubo digestivo va a secretar una determinada cantidad de sustancias, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda, para que lubrique, ¿no? Para que pase más fácil el bolo alimenticio, para que se forme el bolo alimenticio, para que circule, ¿no? En otras palabras, funciones secretorias del tubo digestivo. Secreción de enzimas digestivas, ¿ya? O sea, secreta sustancias y enzimas para degradar los alimentos. Glándulas mucosas aportan moco para lubricar, para que avance más fácil, ¿no? Si no todo seco, ¿cómo va a avanzar, no? Si está lubricado, más fácil se resfala, ¿no? Y digestivas, ¿no? Enzimas para destrozar, ¿no? Los alimentos, hacerlos papilla, ¿no? Y se puedan absorber. En la parte de absorción ya vamos a ver mejor eso. Gran parte de las secreciones digestivas se forman solo como respuesta a la presencia de alimentos. O sea, gran parte de la secreción, ya sea de enzimas o de moco, son estimuladas por el alimento. O sea, mientras más alimento haya, mayor estimulación, ¿no? De estas sustancias del moco y de las enzimas digestivas, ¿no? En la vía digestiva y la cantidad secretada en cada segmento es casi igual a la cantidad necesaria para la digestión. Y es tan sabia la naturaleza que según la proporción de alimentos que uno consume va a producirse la secreción de estas sustancias, ¿no? Acá tenemos principios generales de la secreción de tipos anatómicos. Lo que produce la secreción de estas sustancias obviamente son glándulas, pues, glándulas que van a secretar, ¿no? Las sustancias para que las enzimas o el moco para que se pueda producir, ¿no? La digestión de los alimentos. Tenemos glándulas mucosas unicelulares, criptas del Lieberkühn, ¿no? Estas criptas del Lieberkühn ustedes ya las conocen por histología, ¿no? Que mayormente se encuentran en el intestino delgado, ¿no? Tipos anatómicos de glándulas. Glándulas tubulares profundas y glándulas salivales, ¿no? Las tubulares profundas tenemos epitelio de la superficie, está formado por epitelio de la superficie, células mucosas del cuello, células oxínticas o parietales, células peptídicas, ¿no? Esta es una típica glándula oxíntica, ¿ya? Que la vamos a ver en oxíntica, que la vamos a ver más en el estómago, ¿ya? Pero solamente es como un escaparate, ¿no? De lo que es una glándula, ¿ya? Ahí están sus partes, ¿no? Esta glándula está hecha de células, obviamente, ¿no? Cada célula, cada variedad de células de la glándula, cada grupito de células va a cumplir una función determinada, ¿no? Esto es una glándula oxíntica, ¿ya? Más del estómago, más que todo. Ahorita lo vamos a ver eso. Glándulas salivales, ¿no? Ustedes ya saben, las parótidas y las glándulas maxilares, submaxilares, ¿no? Para la saliva. Secreción diaria de jugos digestivos. Se secreta un montón de jugos digestivos. Se secreta poquito. Saliva al día se secreta 1 litro, ¿ya? Hasta 1,5 litros. O sea, es un montón, ¿no? Es el pH de 6 a 7, ¿no? Ligeramente ácido, ¿no? Secreción gástrica, 1,5 litros, ¿ya? En 1,5 litros de ácido, ¿eh? Cuando uno va a ácido clorhídrico, ¿no? Cuando uno ácido muriático, ¿no? Cuando uno va a la ferretería para comprar su ácido para limpiar su baño, es 1 litro lo que compran, ¿no? Lo que venden, ¿no? Una botellita de 1 litro, acá es 1,5 litros, imagínense, casi 2 botellitas de esas al día se secreta, tiene un pH de la patada, ¿no? 1 a 3,5, ya recontra fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que destrozar, ¿no? Todos los alimentos, ¿de acuerdo? Y tiene otras funciones inmunológicas, ¿no? Para destrozar bacterias también que por ahí se han podido meter cuando uno come, ¿no? Secreción pancreática, 1 litro, ¿ya? pH alcalino, ¿no? Es más bicarbonato el que domina acá, vamos a ver eso, ¿eh? Bilis, 1 litro, 7,8, ¿no? Por eso cuando uno se opera de la vesícula, le tienen que meter un dren, ¿ya? Para que esté drenando toda la bilis durante un tiempo. ¿Por qué? Porque se produce hasta que sanen los tejidos, ¿no? Hasta 1 litro se produce, y pH ligera, 7 a 8, ¿no? Casi neutro. Secreción de intestino delgado, 1,8 litros, ¿ya? Un montón, ¿no? pH 7,5 a 8, secreción de glándulas del Brune 200, poco nomás, de 8,9, secreción del intestino grueso
200, no llega ni a medio litro, ¿no? En total como 7 litros, ¿ya? O sea, imagínense, al día estamos secretando 7 litros, ¿ya? De secreciones digestivas. Te pones a pensar, es un montón, ¿no? Mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo. Efectos del contacto, o sea, la clave, como ya les dije al inicio, son los alimentos, ¿no? Son los que estimulan, que desencadenan la secreción del tubo digestivo. Aparte de los alimentos, hay otras sustancias también, ¿no? Pero lo más importante son los alimentos. ¿Qué cosas hacen los alimentos? Producen estímulos táctiles, claro, ¿no? Si va a haber un, si el tubo digestivo va a notar la presencia de algo, obviamente se va a empezar a estimular, ¿no? Va a empezar a funcionar, a secretar bicarbonato, a secretar enzimas, ¿no? Irritación química, ¿de acuerdo? Si algo irrita el tubo digestivo, se produce un movimiento, ya desencadena movimientos en el tubo digestivo. Distensión de la pared intestinal, los alimentos producen distensión, ya, y esto hace que también funcione, activa el sistema digestivo para que funcione, ya, no solo la motilidad, también las secreciones. Entonces, el táctil, la presencia, ¿no? El tubo digestivo nota que hay un cuerpo extraño en el tubo digestivo, entonces empieza a funcionar. Irritabilidad, ¿no? Si hay una sustancia, un álcali, un ácido que lo irrita, funciona más rápido. Y la distensión, ¿no? El alimento tiende a expandir, ¿no? A distender ¿no? Entonces también va a hacer que empiece a funcionar, ¿no? Estimulaciones autonómicas de la secreción, ya sabemos, parasimpático es el sistema digestivo, aumenta la velocidad de secreción glandular, medios parasimpáticos, glosofaringio y vago, más que todo, el noveno y décimo par craneal, parasimpáticos pélvicos, los de abajo, ¿no? Son los actividad parasimpática es el que aumenta, ¿no? El movimiento de los intestinos, no solo los movimientos, también la secreción, ¿no? La secreción del y el simpático, en cambio, disminuye el movimiento de la secreción, ¿no? Aumenta el leve modelo de secreción y aumenta, con en general tiende a disminuir, ¿ya? Construcción de los vasos sanguíneos que irrigan esas glándulas. Regulación hormonal. Ya hemos visto el efecto de los alimentos, hemos visto el efecto del sistema nervioso simpático, parasimpático, ahora las hormonas. Hormonas gastrointestinales regulan el volumen y el carácter de secreción. Las hormonas también regulan las secreciones del tubo digestivo. Se viven en la mucosa intestinal con la presencia de alimentos para poder secretar la sangre que transporta nuestras glándulas. Las hormonas gastrointestinales son perfectas. O sea, los alimentos desencadenan el movimiento y la secreción, ¿no? Y también estimulan que salgan estas hormonas, ¿no? Para que se produzca una mayor digestión, ¿ya? De los alimentos. Y estas hormonas son polipéptidos, que no ligan a ser proteínas, no se quedan en péptido, ¿ya? Ellos saben que cadena de aminoácidos, ¿no? Que sea una proteína, tiene que haber bastante. Pero no llega a la proteína, ¿ya? Solo se queda en polipéptido. Esas son las hormonas del sistema digestivo, necesarias también para la secreción de sustancias. Mecanismos básicos de la secreción. Ahora sí, viendo cómo se secretan, ¿no? Si van a salir polipéptidos, proteínas, que son las sustancias que secreta el tubo digestivo. ¿Cuál es el principio básico de cómo se forman estas sustancias, no? Necesarios para la formación de la secreción deben transportarse hasta la base de las células glandulares. Los mitocondrios realizan dentro de la célula y cerca de su base utilización de energía, la formación de ATP. La energía ATP, junto con el sustrato aportado por los nutrientes, se utiliza para la síntesis de sustancias orgánicas secretadas. Esta síntesis tiene lugar en el retículo endoplasmático. Ya, como son proteínas, las enzimas, el moco, son proteínas, son polipéptidos. Entonces, ¿dónde se forma eso en la célula? ¿No? En bioquímica, en biología celular han visto que el órgano encargado de la maquinaria de producir proteínas es el ribosoma. El ribosoma se encuentra en el retículo endoplasmático, ¿no? Rugoso, rugoso porque son varios ribosomas. Ahí está la maquinaria de fabricar proteínas. Y como las enzimas, como el moco, son proteínas y tiene que fabricar todo, pues, ¿no? En el ribosoma y se necesita energía. ¿Y de dónde sale la energía? Del mitocondrio.
¿no es cierto? Pues fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, etcétera, ¿no? Y una vez que esta proteína ya está hecha, fabricada en el ribosoma, tiene que salir afuera, pues, ¿no? No se va a quedar afuera, no se va a quedar allá adentro, no tendría sentido. Bueno, sí puede ser para cuestiones internas, ¿no? Pero por general sale. Y sale a través del aparato de Golgi, ¿no? Porta proteínas, ¿no? Los productos de la excreción se transportan a través de los túbulos reticuloendoplasmáticos hacia las vesículas del aparato del Golgi. De Golgi sale a través de vesículas hacia afuera. Ese es el mecanismo básico. No simple biología celular, ¿no? Se fabrica a nivel. Información sale del núcleo, la ARN va al núcleo, copia la información del núcleo, sale la ARN mensajero, llega al ribosoma. El ribosoma se produce el ácido de ARN transcriptor, ¿no? Se produce la síntesis de proteínas. Esas proteínas formadas van al aparato de Golgi que forma vesículas y esas vesículas salen afuera, ¿no? Sale fuera de la célula. ¿Ya? Es un simple concepto de biología celular, ¿no? De bioquímica, ¿de acuerdo? La formación y secreción de enzimas y otras sustancias constituyen una función característica de la célula glandular. Aquí está, el mitocondria que produce energía, aquí están los ribosomas, los chiquititos, estos azulitos, donde se produce la síntesis de proteínas, ¿no? Estos tubos que van acá son ¿cómo se llama? Esto retículo endoplasmático, ¿no? Es rugoso en todo caso, donde están ahí pegados los ribosomas que producen las proteínas, ¿no? Este es el aparato de Golgi. Una vez que se produce la proteína en el ribosoma con la información del núcleo, llegan al aparato de Golgi. El aparato de Golgi le hace vesículas y esas vesículas salen para afuera, ¿no? Porque tienen que salir afuera para que se digieran pues, los alimentos, ¿no? Esa es la forma como se fabrican las enzimas digestivas, ¿ya? El moco. Mecanismos básicos de la excreción. Secreción de agua y electrolitos. La estimulación nerviosa ejerce un efecto específico. De la electronegatividad favorece la entrada de iones de sodio. El exceso de iones provoca la osmosis de agua hacia el interior de las células y el aumento de la presión intestinal ruptura de botes de la célula. Propiedades de lubricación y protección del moco. Ahora vamos a ver el moco, cómo se fabrica, sus características. Ahora vamos a ver qué es el moco y para qué sirve. ¿Ya? El moco, hemos visto que el aparato digestivo secreta moco y enzimas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el moco. El moco es una secreción densa, compuesta por agua. Entonces es una cuestión muy espesa, ¿no? Espesa, ¿no? Espesa como gelatina, como pegamento, ¿no? Y está hecha de agua, electrolitos y proteínas. ¿Eh? Agua, electrolitos, proteínas, correcto. Tiene una cualidad adherente, o sea, se pega el moco, ¿eh? Es una de las características, tiene que pegarse. Posee una consistencia suficiente para cubrir pared gastrointestinal. Tiene una función protectora el moco también, se protege para la pared gastrointestinal. Resiste al deslizamiento escasa. Las partículas fecales se adhieren al moco. Resiste a la digestión de enzimas gastrointestinales. Tiene acción protectora el moco, es protector del moco, ¿de acuerdo? Uno de los muchos que tiene el moco. Y propiedades anfóteras de glicoproteínas, ¿no? Las propiedades que tiene. Esas son las características del moco. Secreción de saliva. Vamos a ver cómo se secreta la saliva, ¿no? La secreción de arriba, la boca, yendo por el esófago, bajamos al estómago, los intestinos, ¿no? Paso por paso, vemos la parte general, ¿no? De dónde salen las secreciones y las glándulas, ¿no? Y hemos visto cómo se fabrican las enzimas, todas las secreciones, ¿no? Los glándulas sanitarias, características de la saliva, ¿no? Producen 1000 al día, ¿no? ¿No? Tenemos glándulas parótidas, maxilolares, lingual, además glándulas bucales. Tipos de secreción proteica, masculina, abundante, pH de 6 a 7, secreción de iones de la saliva, secreción primaria, hialina, moco, líquido extracelular. Absorción activa de sodio, absorción de cloro, secreción de potasio, secreción de bicarbonato. ¿De acuerdo? En condiciones de reposo, las concentraciones iónicas salivales son 45.000 equivalentes de sodio. El equivalente de bicarbonato. Lo que predomina es el bicarbonato.
Funciones de la saliva en relación a la higiene bucal. ¿Para qué sirve la saliva? Lava y arrastra gérmenes patógenos y las partículas alimentarias que funcionan en el sistema. Tiene una función casi inmunológica, ¿no? Porque destroza gérmenes. O sea, como hemos visto, el pH es ligeramente ácido. Y aparte eso los lava, arrastra, ya tiene esa función de arrastre para limpiar los gérmenes de la boca, ¿no? Sino que sería, ¿no? Contiene factores que destruyen bacterias, iones, ya hemos visto, tiene acción inmunológica, ¿no? Contiene anticuerpos que destruyen las bacterias vocales, algunas causan de caries. Por ejemplo, los pacientes que sufren diabetes mellitus, no hay una adecuada secreción de saliva, ¿ya? Y estos pacientes, por más que se laven la boca, van a sufrir full caries, ¿ya? No tienen dientes. Es una catástrofe, la diabetes es una cosa muy catastrófica, ¿ya? Destroza todo el cuerpo, ¿no? Una de las partes del cuerpo que destroza también son los dientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una secreción adecuada de saliva. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, que es ojo seco, donde las glándulas no secretan ni michi, ¿ya? Uno se seca, ¿no? Entonces no hay saliva. Y estos pacientes también van a tener unas caries dentales, por más que le laves la boca, le metas el mejor desinfectante bucal, no pasa nada, ¿ya? Porque la saliva es insustituible, ¿de acuerdo? En regulación nerviosa de la secreción salivar. ¿Cómo se regula la secreción de la saliva? Señales nerviosas parasimpáticas, todo lo que es nervioso es simpático y parasimpático, ¿no? Todo autónomo en la secreción, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso parasimpáticos procedentes de los salivales puede ser el fondo encefálico. Los señales nerviosos que llegan a los centros salivales de los centros nerviosos pueden estimular libidas. Más que todo el simpático estimula la salivación, ¿no? Hace que se produzca más salivación. El parasimpático inhibe un poco la salivación. La salivación se puede producir por reflejo en el estómago, estimulación simpática, y de las glándulas. Acá está el parasimpático, ¿no? El glosofaringio más que todo, ¿no? Ven que llega el glosofaringio a la lengua, según los gustos, su vía aferente, ¿no? De respuesta, aferente de estímulo, de sensorial, y su vía eferente de respuesta, ¿no? Acá está el glosofaringio. El número 9, su vía aferente, que es la lengua, el gustativo, llega al tallo, ¿no? A la protuberancia, de ahí baja su vía eferente a la glándula parótida, que es al ganglio óptico, de ahí sale la segunda neurona, a la glándula parótida, ¿no? La saliva. Y acá está el nervio facial, ¿no? Lo mismo, también su vía aferente, hace que llegue a las glándulas mandibulares y sublingual, que hace que uno secrete saliva, ¿no? Secreción esofágica, ya hemos visto la secreción de la saliva, ¿no? Glándula parótida, nervios implicados faciales, faringe, parasimpáticos. La secreción del esófago. ¿Cómo es en el esófago? Son solo de naturaleza mucosa y sobre todo lubricación para la inclusión, ¿ya? Lubrica, ¿no? Para que resfale la comida, ¿no? De la boca hasta el estómago, ¿no? Para que pase suavecito, ¿no? El esófago está revestido por glándulas mucosas simples. En el extremo gástrico y en menor medida en la porción inicial del esófago existen muchas glándulas mucosas compuestas. En la porción inicial del esófago protegen de la excoriación de los alimentos, en el extremo gástrico protegen de los jugos gástricos. ¿De acuerdo? Ahora, secreción gástrica, esto sí es un poco bravo. ¿Ya? Características de las secreciones gástricas. En el estómago hay dos tipos de glándulas, ¿ya? Eso es lo importante. Unas glándulas oxínticas y unas glándulas pilóricas, ¿de acuerdo? La mucosa gástrica posee dos tipos, ¿no? Las oxínticas formadas, estas son las más importantes, todas son importantes, ¿sí? Pero estas son más. Las oxínticas forman gas, ¿de acuerdo? Ácido clorhídrico, pepsinógeno de proteínas, factor intrínseco para la obtención de vitamina B12 y moco como protector, ¿ya? Y las células pilóricas secretan sobre todo moco, ¿ya? Acá también las oxínticas secretan moco, pero las más secretas y producen hormona de leptina. Las glándulas oxínticas son las que tienen un número mayor, es de 80% el número de glándulas oxínticas. Las pilóricas tienen un número menor, 20%, y están abajo, las pilóricas, ¿ya? En el antro gástrico, en la frontera entre estómago e intestino delgado, ahí están las glándulas pilóricas, en la parte superior cuerpo,
cardias, ¿no? Fondo, ahí están las oxínticas, casi todo el estómago, 80%. En cambio, las pilóricas solo es el 20%. Secreción gástrica, formada por tres tipos. Entonces, las glándulas oxínticas están formadas por tres grupos de células. Células mucosas del cuello, acá están células mucosas del cuello, células parietales. Las células parietales son las que secretan el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿ya? Las parietales. Y las pépticas o principales secretan, como su nombre lo dice, pepsina. Entonces, las glándulas están formadas por grupitos de células y cada grupito va a secretar una determinada sustancia. Las oxínticas, ya saben que las glándulas parietales, perdón, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, ¿no? En cambio, las pépticas o principales, el pepsinógeno. Las del cuello secretan moco. ¿Ya? Esas son las tres principales células que conforman la glándula oxíntica y cada una tiene su función principal. Acá está, células de la mucosa secretan moco. ¿Ya? Miren esta forma larga. Células oxínticas parietales, acá están viendo las células parietales, bastante mitocondria, ¿no? Secretan ácido clorhídrico, ¿no? El factor intrínseco. ¿De acuerdo? Y las principales que secretan pepsinógeno, ¿no? Mecanismos básicos de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cómo es el mecanismo básico de la secreción? La principal fuerza impulsora para la secreción de ácido clorhídrico es una bomba hidrógeno-potasio de adenosín trifosfato ATPase. El mecanismo químico se forma de ácido clorhídrico. Entonces acá, viendo el primer punto, una bomba de ácido, bomba hidrógeno-potasio, ¿no? Intercambio hidrógeno-potasio, ¿no? Primer punto. En el citoplasma celular, el agua contenida en las células parietales se disocia en hidrógeno e hidróxido. Los primeros se secretan de manera activa hacia los canalículas, donde se intercambian por iones potasio, proceso de intercambio activo canalizado por ATPasa. Los iones potasio transportados a la célula por la bomba de sodio y potasio ATPasa en el lado vasolateral de la membrana suelen filtrarse a la luz, aunque se reciclan de nuevo con la célula por medio de la bomba sodio hidrógeno ATPasa. La sodio y potasio ATPasa vasolateral crea sodio intracelular bajo que constituye la absorción de sodio desde la luz del canalículo, así como la mayor parte de los iones de sodio y potasio de los canalículos son absorbidos en el citoplasma celular y su lugar a los canalículos ocupado por los iones. Bueno, esto lo vamos a ver mejor acá, ¿ya? Entonces, ya que estamos viendo esto, ¿ya? Acá se forma lo que es este es el canalículo. Entonces, tenemos que ver que es una célula parietal, empezar de ahí. Célula parietal fabrica ácido clorhídrico. Para fabricar ácido clorhídrico necesitamos hidrógeno, necesitamos cloro, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el hidrógeno y de dónde sale el cloro? ¿De acuerdo? El hidrógeno sale de una combinación que dentro de la pared de la célula parietal, que el agua se junta con el CO2 y forma lo que es ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato, que lo están viendo acá, bicarbonato que entra al intersticio y sale hidrógeno al canalículo. Entonces de ahí sale el primer elemento, que es el hidrógeno, ¿no? De la reacción de CO2 con agua que forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrógeno, que sale el hidrógeno, y el bicarbonato que entra a la sangre, ¿no? La luz intersticial y el hidrógeno que sale al estómago, ¿no? Primer punto, ya tenemos la cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora este hidrógeno intercambia para que salga, se produce acá el hidrógeno, no sale así nomás por difusión, a este intercambiador con potasio. Entonces intercambia potasio que entra y sale hidrógeno a la luz intersticial, ¿no? Y el cloro, al hacer todo este mecanismo que es primario, un transporte activo primario, se produce un secundario por donde mueve el cloro, ¿ya? Se mueve el cloro transcelular, ¿no? Por ese transporte secundario, y ahí está el segundo componente, ¿no? Cloro. Entonces, hidrógeno, ya sabemos que sale de la reacción de agua con CO2 que forman ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato, hidrógeno. El hidrógeno con un intercambiador de potasio sale a la luz tubular, ¿no? Y de este mecanismo activo que hemos visto primario, hace que el cloro
se difunda, ¿no? Que salga a la luz el canalículo, y al juntarse hidrógeno con cloro me da el ácido clorhídrico, ¿no? El agua pasa por ósmosis, no hay problema, ¿no? Porque se necesitan esas tres cosas, ¿no? Hidrógeno, cloro y agua para formar ácido clorhídrico. Entonces ya están viendo de dónde sale el cloro, de dónde sale el hidrógeno, de dónde sale el cloro y de dónde sale el agua, ¿no? Y la conjunción de hace lo que se forma el ácido clorhídrico. La secreción activa del pepsinógeno, secreta por células peptídicas y mucosas, ¿no? 400 peso molecular 42.500. En contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Entonces el pepsinógeno tiene que entrar en contacto, ¿ya? Activarse, porque el pepsinógeno así solo no pasa nada, ¿ya? Tiene que entrar en contacto con el ácido clorhídrico para formar pepsina, y esta pepsina recién tiene acción proteolítica, ¿ya? La pepsina es una enzima proteolítica activa con medios ácidos, o sea, con medios ácidos recién se activa la pepsina, pero cuando el pH asciende a 300 pues se inactiva. O sea, con el ácido clorhídrico, que ya hemos visto que tiene un pH de 0,8 a 1, el pepsinógeno se activa en pepsina, ¿de acuerdo? Secreción del factor intrínseco, se secreta en las células parietales, junto con el ácido clorhídrico, esencial para absorción B12. Si no se absorbe vitamina B12, se produce esa anemia megaloblástica que hemos visto, ¿no? Esencial para la absorción de vitamina B12 en el hilo. Anomalías, o sea, cosas que hacen que no se produzca ese B12, son aclorhidia y anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una anemia autoinmune, ¿ya? Tipo gastritis tipo A, creo que es, que destroza las células parietales y no se secreta este factor intrínseco, ¿de acuerdo? Glándulas pilóricas, ya hemos visto las oxínticas, ¿no? Que secretaron pepsinógenos, ya hemos visto todo el ciclo del ácido clorhídrico, cómo se forma el pepsinógeno, que tiene que estar en contacto de la mano, ¿no? Con el ácido clorhídrico para que se active en pepsina, y recién la pepsina hace su acción proteolítica, y ahora las glándulas pilóricas, ¿no? Las que estaban abajo en el antro, ¿no? Estas células secretan grandes cantidades, pequeñas cantidades de pepsinógenos en grandes cantidades de moco. Estas las de abajo, las pilóricas, secretan moco, ¿no? Para lubricar el movimiento de los alimentos y proteger a la pared gástrica, ¿no es cierto? Secretan hormonas gastrina que tienen un papel fundamental en control de la secreción gástrica. Entonces las pilóricas, las de arriba, las sucínticas, se están dando cuenta que fabrican factores agresivos, ¿no? Fabrica ácido clorhídrico, pepsinógeno, pepsina, ¿no? En cambio, las células pilóricas fabrican factores protectores, ¿no? Fabrica el moco, ¿de acuerdo? Células mucosas superficiales, ubicadas en la totalidad de la superficie de la mucosa gástrica, secretan moco muy viscosa, moco muy alcalino, ¿no? Estimulación de la secreción ácida gástrica. La secreción del ácido clorhídrico por las células parietales está sometida a un control constante por señales endocrinas y nerviosas, ¿no? Esto de secretar ácido está controlado por funciones endocrinas y nerviosas. Las células parietales operan con células parecidas a las de la estimulación por hormona gastrina y acetilcolina. El parasimpático usa neurotransmisor acetilcolina. Y este es un gran activador de la secreción gástrica, ¿ya? Que tienen aumentado este parasimpático, sufren de gastritis, ¿ya? De úlcera péptica. Por eso en cirugía, ¿no? Cuando es muy intensa la gastritis, las úlceras pépticas, no responden a tratamiento, se pasa a hacer cirugía, ¿ya? Cortar las terminaciones del parasimpático, ¿no? Del nervio vago que llegan al estómago, ¿ya? Pero en casos muy extremos, ¿ya? La estimulación de secreción gástrica ácida por gastrina. Hormonas secretan por células de gastrina, células G, que se encuentran en la glándula pilórica. Entonces vimos que las glándulas pilóricas secretan un moco y gastrina, ¿no? Y la gastrina se secreta en las glándulas pilóricas, en las células, las glándulas G, que secretan la gastrina, ¿no? Es un polipéptido grande, tampoco llega a proteína, ¿no? De 4, 17, ¿no? Aminoácidos. Las proteínas estimulan las células de gastrina de las células pilóricas. O sea, ¿qué hace que se secrete gastrina? Una dieta, ¿no? La mezcla energética de los jugos gástricos transportan la gastrina hacia células parecidas a las cromatines para liberación de histamina. ¿Y por qué la histamina?
Ya les dije más antes que había un eje histamina, gastrina, ácido clorhídrico, ¿no? Así que se secreta ácido clorhídrico, ¿ya? Regulación de la secreción de pepsinógeno. Estimulación de las células peptídicas por la acetilcolina liberada de los nervios vagos por el sistema nervioso entérico del mono. Ya hemos visto que el parasimpático, a través de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, hace que se libere la secreción gástrica, ¿no? La estimulación de la secreción peptídica en respuesta al ácido gástrico. Ya hemos visto que el pepsinógeno con ácido gástrico se convierte en pepsina, ¿no? La velocidad de secreción del pepsinógeno depende de la actividad de en el. Acá estamos viendo fases de la secreción gástrica, ¿ya? Hay tres fases de la secreción gástrica. Ya hemos visto cómo se secreta el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el moco, ¿no? El factor intrínseco, ¿no? Las células oxínticas, células pilóricas, ¿no? Ahora, hay tres fases, ¿ya? De la secreción gástrica. Una fase cefálica a través del vago, el parasimpática estimula la producción de pepsina y ácido, ¿ya? Una fase gástrica cefálica de la cabeza, están viendo acá. Una fase gástrica, reflejos nerviosos secretorios locales, reflejos vagales, estimulación gastrina, histamina. Aparato circulatorio y una fase intestinal, mecanismos nerviosos, mecanismos hormonales. Inhibición de la secreción gástrica por otros factores intestinales posteriores al estómago. Hemos visto todo lo que estimula, ¿no? La acetilcolina, el parasimpático, la secreción, los alimentos, ¿no? ¿Y qué cosa lo inhibe? La presencia de alimentos en el seno delgado inicia el reflejo entérico inverso, transmitido por el sistema nervioso entérico, así como los nervios simpáticos. La presencia de un factor irritador provoca liberación de hormonas, secretina, pepsina, inhibidor, gastrina, pepsina, secreción gástrica durante el periodo interdigestivo. En este periodo la actividad digestiva es escasa o nula y el estómago se limita a secretar escasos milímetros de jugo gástrico. Como les digo, ¿no? Para que funcione, como les dije, el sistema digestivo tiene que tener estímulo. Mientras uno más come, más se va a estimular por el sistema digestivo y va a empezar a secretar más cosas, ¿no? Uno no come, va a secretar muy poco, ya lo basal, lo malo elemental, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entre comidas, como no hay mucha comida, entonces lo que va a secretar el estómago es poco, ¿ya? Va a secretar su pepsinógeno, su ácido clorhídrico, pero va a ser poco. Casi toda la secreción corresponde a células oxínticas, lo que significa que está formada por moco, escaso pepsina y casi nada de ácido. Composición química de la gastrina. Ya hemos visto la gastrina, células G del, ¿no? De las glándulas pilóricas. Gastrina 200, colecistecina 400, secretina 3400. La actividad funcional de la gastrina reside en los cuatro últimos aminoácidos y de la colecistinina en los ocho últimos, secretina, todos son esenciales. Gastrina más adenina. Ya, hemos visto entonces la secreción del estómago, ¿no? Toda la secreción de las glándulas salivales, las glándulas del esófago, de la comida, ¿no? Y del estómago, ¿no? Que secreta factores agresivos, ¿no? Como el ácido clorhídrico, la pepsina, ¿no? El factor intrínseco. Y factores protectores, ¿no? Que es el moco. Ya hemos visto qué células, qué glándulas secretan esto y todo el mecanismo, ¿no? De cómo se secreta. Secreción pancreática. Los enzimas pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas y por eso los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato. El páncreas más digestivas, ¿no? Que destrozan proteínas, destrozan grasas, destrozan carbohidratos. Pero también secretan bicarbonato, secretan no todo lo que también tiene su parte protectora, la fibra, ¿no? La secreción del jugo pancreático aumenta con la presencia de no hay nada más por les dije. El estómago, lo que uno come hace que muy más glándulas, más secreción. Enzimas digestivas, esos páncreas esas son patologías de páncreas y el endocrino, ¿no? El endocrino secreta proteína, ¿no? El endocrino secreta estas hormonas. Las proteínas, la carbohidratos. Estas son lo que se llaman proteínas, procesadas por los carbohidratos y las azúcares, capitalizados
por la milaza pancreática, la milaza glucosa. Y las grasas por la liposa pancreática, ¿no? Esa es una decisión, ¿no? Justo, ¿no? Qué especialización, ¿no? Como una personalización, ¿no? Especialización, ¿no? Justo para proteínas, para las grasas, específica. Y para el carbohidrato, enzima específica, ¿no? Entonces, iones de carbonato. Como les dije, no todo lo que se cree en el páncreas es activo. También tiene su factor, el páncreas, incluso es más que el otro. Entonces, necesitan células beta-diales responsables con ácido. Cuando el páncreas recibe el estímulo para la expresión de cantidades complejas de gluten, lo que se transmite en carbonato puede llegar a 45.000 equivalentes. Acá tenemos la secreción de bicarbonato, ¿de acuerdo? Acá está la luz, acá está el acino pancreático, y acá está la luz intersticial y la sangre, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que el bicarbonato se intercambia, ¿no? Con el de la luz intestinal, el bicarbonato se intercambia con el cloro, ¿de acuerdo? Entonces, acá está el CO2, se forma con agua, con anhidrasa carbónica, se forma bicarbonato y un hidrógeno, ¿no? La misma historia. Y el bicarbonato sale a la luz a través de este intercambiador cloro, ¿ya? Entonces entra el cloro, sale bicarbonato a la luz. Hemos visto la misma historia del agua con el CO2, de la anhidrasa carbónica, que forma ácido carbónico, que se deshace en bicarbonato e hidrógeno, ¿no? Y el bicarbonato que se formó a través de esta reacción se intercambia con cloro, el cloro entra y el bicarbonato sale, ¿no? Sale a la luz intestinal. Y este ion hidrógeno que quedó se intercambia con el intercambiador, ¿no? Con la bomba de sodio-hidrógeno, ¿no? ¿De acuerdo? Y el agua pasa el cloruro de sodio pasa por vía paracelular, el cloruro de sodio con agua, de tal manera que este bicarbonato que se formó se junta con el sodio y te sale con el agua, te da el bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces esa es la manera como el bicarbonato es secretado del páncreas, ¿ya? Que tiene una función protectora, ¿ya? No vayan a pensar que, claro, uno piensa páncreas pura función catalítica, no destructiva, pero también secreta bicarbonato, ¿ya? Para que se facilite la digestión, ¿no? Para que el bolo alimenticio no facilite la digestión. Regulación de la secreción pancreática. ¿Quién regula la secreción pancreática? Estímulos básicos. Regula la acetilcolina, vimos parasimpático, colecistocinina y secretina. Las dos primeras estimulan las células señales del páncreas, o sea, la acetilcolina y colecistocinina. La secretina, la tercera, estimula la excreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato. La secretina es bicarbonato de sodio por el epitelio pancreático, o sea, la secretina es la que más bicarbonato, ¿ya? Las hormonas, hay un montón de hormonas que ya vimos en la parte introductoria que ayudan a la digestión, ¿no? Entonces, la secretina va a hacer que se secrete bastante bicarbonato, ¿ya? Efectos multiplicadores. Los diversos estímulos se multiplican o potencian entre sí. Fases de la secreción pancreática, igual que la fase la gástrica, ¿no? Su fase cefálica, su fase gástrica, su fase intestinal, mismas fases. Fase cefálica, liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas, 20%, poca secreción desde los conductos pancreáticos hacia el intestino. Gástrica, sigue la estimulación nerviosa de la secreción pancreática, continúa, se añade 5 a 10% de enzimas pancreáticas. Intestinal, la secreción pancreática se vuelve hipoprosa en respuesta. Secretina, ya vimos, estimula la secreción de grandes cantidades de iones bicarbonato, ¿no? Es la que más bicarbonato secreta. Páncreas y neutraliza el quimo, ¿no? Ya vimos que tenía una función protectora, ¿no? La secretina tiene una función protectora, ¿eh? No son... La colecistocinina contribuye al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas, mientras que la secretina controla lo que es bicarbonato, hace que se secrete bicarbonato, lo que es la parte protectora. La colecistocinina es la que hace que se secrete en la parte destructora, ¿no? Las enzimas, aquí vimos la tripsina, milasa, lipasa, ¿no? Secretina es colecistocinina, ¿no? Es ácido, agua, bicarbonato de sodio, acá está, secretina y colecistocinina.
Pertona, ¿no? Regulación de la secreción pancreática. Ya hemos visto que aparte de la secretina y colecistocinina, también está regulada por el ácido del estómago, que libera secretina en la pared lunar de las grasas y los aminoácidos inducen a la secreción de colecistocinina, ¿no? Las dos hormonas que vimos, secretina y colecistocinina. Estimulación vagal libera enzimas hacia los asesinos. Al hablar de estimulación vagal, estamos hablando de parasimpático, ¿no? El parasimpático hace que se libere, pero no hemos visto que el parasimpático hace que uno se encharque, ¿no? De saliva, de ácido clorhídrico, de todas las secreciones que hay en el cuerpo, ¿no? Es como una estimulación vagal, entonces van a salir pues, todos los líquidos, el páncreas, ¿no? Lo va a exprimir al páncreas, en otras palabras. La secretina produce una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato. La colecistocinina estimula la creación de enzimas. Ya vimos esto. Las claves del páncreas son secretina y colecistocinina, ¿no? Refiriéndonos a hormonas que actúan sobre el páncreas para regular su producción de enzimas catalíticas y de bicarbonato, ¿no? La secretina y colecistocinina, estas dos hormonas claves en la secreción del páncreas, pasan al torrente sanguíneo. Ya hemos visto el páncreas, ¿no? Tiene secreciones de enzimas catalíticas para cada cosa no específica, para proteínas, para grasas, para carbohidratos. Y aparte secreta bicarbonato, que también sirve para protección y para que se forme el quimo, no se termine de formar el quimo y sea más fácil de digerir. Y aparte hemos visto que hay dos hormonas, la secretina y colecistocinina. La secretina es la que ayuda a que se fabrique más bicarbonato y la colecistocinina que se fabrique más la parte catalítica de las enzimas, ¿no? Ese es el páncreas, ¿eh? Muy importante. Ahora, otras sustancias que se secretan en el sistema digestivo es la bilis. La bilis que se secreta en la vesícula biliar que se forma en el hígado, ¿no? Tiene un litro al día de bilis, ¿ya? Ya les dije, ¿no? Que cuando uno lo operan de la bilis, así sea cirugía laparoscópica, la laparotomía, le ponen unos trenes de un dren que le ponen para que vaya drenando la bilis hasta que se recuperen los tejidos, ¿no? Y al día sale un litro, ¿ya? ¿Y qué funciones tiene la bilis? Digestión y eso, más que todo la bilis ataca las grasas, ¿ya? Al hablar bilis casi es como hablar de destrucción de grasas, ¿ya? Esa es su función principal. Emulsiona grandes cantidades de grasa, ¿ya? Si ustedes están mal en la vesícula, ya, grasa, en la cabeza, ya, primer pensamiento que se les viene al hablar de bilis tiene que ser la grasa, ¿ya? Favorece la absorción a través de mucosa intestinal. Secreción de finales, bilirrubina y colesterol, ¿no? Pero más que todo su función es emulsificar, destrozar, ya, hacer papilla la grasa. Anatomía fisiológica de la secreción biliar. Se secretan en dos fases, en el hepatocito, en el hígado se fabrica la bilis, ¿ya? Esta pasa por los conductos biliares, en el hígado es donde se fabrica, y por anatomía ustedes ya saben los conductos que transportan la bilis, ¿no? A la vesícula biliar. La bilis es entre lobulidades, conductos biliares, terminales, conducto hepático y coloidico y cístico, ya saben toda la vía biliar, ¿no? Cómo se forman los conductos hepáticos, los conductos císticos, conducto colérico, ¿no? Y se va añadiendo sola cosa, cloruro de sodio y bicarbonato. Almacenamiento y concentración se almacena en la vesícula biliar. Para eso sirve la vesícula, para almacenar la bilis que se fabrica en el hígado, hasta que el duodeno la necesite. 360 mililitros. Composición de la bilis, agua, su mayor componente, sales biliares, bilis hepática, vías vesiculares. La hepática es la que se fabrica en el hígado y la vesicular es la que se almacena en la vesícula. Bilirrubina de 0.04 gramos por decilitro, en la vesicular 0.3 gramos por decilitro, mayor cantidad de bilirrubinas. Colesterol 0.1 gramos, en la vesicular 0.9 gramos. Ácidos grasos de 0.12, acá ya es 1.2. Se están dando cuenta que en la vesicular, ¿no?, hay mayor concentración de sustancias, ¿no? Vaciamiento vesicular. Los ácidos biliares de la sangre estimulan la secreción del parenquima. La secretina transportada por la sangre estimula la secreción del ducto del hígado. La secretina ya vimos que estimula al páncreas y acá también lo estimula al hígado que fabrique bilis, ¿no?
La bilis se almacena y concentra hasta 15 veces en la vesícula biliar. Acá está la vesícula biliar. Ujú. Ahí se almacena la bilis hasta 15 veces más de lo que se produce en el hígado, ¿no? La estimulación vagal produce, obvio, el vago, ¿no? Ya les dije, todo lo que es vago, parasimpático, hace que se secrete más, ¿no? El estómago. Lo que la estatinina sanguínea produce contracción de la vesícula ciliar, de la vesícula vicial y relajación del esfínter de Oddi. ¿De acuerdo? Funciones de las sales biliares. ¿Para qué sirve la bilis? Hemos visto que en primer lugar es para destrozar la grasa, ¿no? Las células hepáticas sintetizan alrededor de 6 gramos de sales biliares al día. El precursor es el colesterol, o sea, el colesterol es el precursor de las sales biliares, más glicina, taurina, ácidos, más estos aminoácidos, ¿no? Glicina, taurina y ácidos biliares gluco y tauro conjugados. Función en emulsificar las o detergente de las sales biliares, absorción de ácidos grasos, ¿no? Monoglicéridos, colesterol y otros lípidos. Secreción hepática de colesterol. Las sales biliares se forman a partir de colesterol, ya vimos, es el precursor de las sales biliares, el colesterol. El colesterol es casi completamente insoluble en agua pura, pero las heces y la lecitina de las bilis se combinan con él y forman las micelas. Formación de los cálculos biliares. Bueno, esto es más fisiopato, ¿no? Causas de los cálculos biliares: absorción excesiva de agua de la bilis, absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, demasiado colesterol en la bilis, inflamación del epitelio, cálculos, hígado, conducto hepático. Trayecto de la bilis en reposo durante la digestión, vesícula biliar, producto cístico, ¿no? Entonces se forman los cálculos en la vesícula biliar, ¿ya? Ahí se forman los cálculos, están formados por colesterol más que todo, como los de colesterol con calcio, ¿ya? Estos cálculos bajan por acá por el conducto cístico. Cuando llegan acá al conducto colédoco, producen unos dolores de la patada, ¿ya? Lo que se llaman cálculos biliares, ¿no? Cólicos biliares, porque no puede, no hay una distensión del conducto. Hay que operar esa vesícula, ¿no? Sacarla. Nos recomiendan sacar, hay otros que hacen CEPRE, ¿no? Que abren el conducto colédoco, le ponen un stem, y por ahí se sale el cálculo al duodeno y uno va al baño, bota todo el cálculo, ¿no? Por otros que aconsejan que mejor es sacar la vesícula, ¿no? Porque esa vesícula, a pesar de que le has puesto el stem, todo, va a seguir produciendo cálculos, ¿no? Bien. Secreción del intestino delgado. Ya hemos visto secreción del páncreas, secreción de la bilis, secreciones del estómago, secreciones del esófago, de la boca, ¿no? De las glándulas maxilares, parótidas. Ahora seguimos bajando y vamos al intestino delgado. Secreciones de moco, glándulas, lo que más produce el intestino delgado es moco, ¿ya? Secreta moco alcalino en respuesta a los estímulos táctiles irritantes. Ya dijimos, los alimentos producen irritación, estímulos táctiles, entonces se va a secretar moco. Ni hablar, el vago está metido en todo, ¿no? Parasimpáticos se han dado cuenta, en el páncreas, en la vesícula, en el estómago, en la boca, en todo está el vago, ¿no? El parasimpático, ¿no? Hormonas gastrointestinales, secretina, hemos visto, también que se mete en gran parte, pero no tanto como el vago, pero también se mete por ahí. La estimulación simpática inhibe las glándulas de Brunner. Hemos visto eso. Secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas del Lieberkühn. Acá están las criptas del Lieberkühn. Las criptas del Lieberkühn son depresiones que se encuentran entre las velocidades intestinales. Entre velocidad y velocidad hay un hueco, es la cripta del Lieberkühn. Formada por dos tipos de células. Hemos visto estas glándulas, por lo general son grupitos de células. Acá también se cumple lo mismo, grupitos de células. Un gran número de células caliciformes, un gran número de enterocitos, que en las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que en la superficie las biliares adyacentes absorben agua y los electrolitos. Todas estas criptas secretan gran cantidad de agua y electrolitos por la parte de abajo, pero por la parte de arriba tienen vellosidades, y esas vellosidades tienen una importancia muy grande en lo que es absorción ya de agua, electrolitos, alimentos de la digestión. Entonces, esta de las criptas del Lieberkühn y la vellosidad tiene esas funciones. Ya vamos a ver ya vamos a ver después en la próxima clase. Tiene una función que es secreción, están viendo, de agua, electrolitos, mocos
Y aparte de eso, tiene una función de absorción, ¿no? Las dos funciones antagónicas, secreción y absorción, la tienen estas criptas de Lieberkühn con sus vellosidades que salen, ¿no? Entre 2 produce 1800 de secreción intestinal, un montón, ¿no? Al día, 1,5 litros, 2 litros casi. pH ligeramente alcalino, ¿no? 7,5 a 8. ¿Por qué alcalino? Porque ya se aleja del estómago, ¿no? Enzimas digestivas. Digieren sustancias digestivas específicas mientras absorben a través del epitelio. Peptidasas, sacorasa maltosa disolasa y lactasa lipasa intestinal. Esta en la parte de absorción lo vamos a ver más detenidamente, ¿ya? En la parte de absorción tienen que los alimentos hacerse minuto, ¿ya? Llegar a la mínima expresión para poderse absorber. Hemos visto que en el estómago se destrozan, en el páncreas ayuda a destrozar estos alimentos, la bilis también ayuda a destrozarlos. Y el intestino tiene sus propias enzimas para destrozarlos aún más, volverlos más chiquitos todavía para que se puedan absorber. Estas enzimas de los digestivos del intestino son peptidasas, sacarosa maltosa, maltosa y lactasa y lipasa intestinal. La regulación de la secreción por el intestino delgado son por los nervios entéricos locales. Secreción del intestino grueso. Hemos visto el intestino delgado, que produce moco, produce electrolitos, produce agua, pero a la vez también reabsorbe sustancias, ¿no? Y tiene sus propias enzimas para destrozar los alimentos y absorber todo esto. Secreción del intestino grueso. Carece de velocidades, no es como el delgado, que ya les dije que tenía velocidades. La secreción principal es el bicarbonato, el moco. Regula por estimulación táctil directa, igual que el delgado, y todo el intestino. Se crea estimulación táctil, células de la mucosa de las superficies internas del intestino grueso. Estimulación parasimpática, ni hablar. El parasimpático está en todo, ¿no? Pero que son nervios pélvicos, porque está allá abajo. Diarrea, siempre que se produce una gran irritación del intestino grueso, como la enteritis, infecciones bacterianas agudas, la mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrolitos y moco. O sea, cuando hay una irritación muy grande del intestino, se producen las diarreas, ¿no? Hay tipos de diarreas, ¿no? Osmóticas, secretorias, infecciosas. Su pato ya van a ver eso, ¿no? Con ayuda de estas secreciones se diluyen los factores irritantes, estimula el rápido progreso de las heces hacia el ano. Resultado, la diarrea. Listo. Ya, jóvenes, con eso hemos terminado. Mañana continuamos con lo que queda, ¿ya? De intestino delgado, de digestivo. Mañana terminamos con digestivo. Dentro de un rato les mando para la práctica, ¿ya? Va a ser un artículo que lo van a leer, por favor. Lo leen y hacen exposición. Como siempre, pues la práctica, la exposición, lo leen y ya, participación, bueno, todo eso, ¿no? Como ya saben cómo se realiza, pues la práctica, ¿correcto? Ya, jóvenes, entonces con eso terminamos la clase de hoy día. Mañana continuamos con la teoría y las prácticas, ¿ya? Dentro de un rato ya les mando el artículo, lo voy a poner en la plataforma, también se los voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Dentro de un momento voy a hacer eso, ¿correcto? Ya, jóvenes, entonces con eso hemos terminado. Gracias por su atención, ¿correcto? Ya nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.